Dios bendiga, hermanos, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 15, el versículo va a ser el 13 y el versículo 14. Génesis capítulo número 15, versículo 13 y 14. Trate, hermanos, si usted tiene Biblia o usted no es cristiano y conoce de dónde están los libros de la Biblia, trate de leer la Biblia cuando la mencionamos para que usted vea que la palabra de Dios enseña estas cosas. Bendito sea el Señor y Dios le va a llenar de más bendición todavía. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en su bendita palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Padre eterno, Señor, llénanos de tu bendición, Señor, de tu buena palabra. Llénanos de tu bendición a cada uno, Señor. Y cada uno, Señor, recibamos tu bendición, Señor amado, tu cuidado. Recibamos, Señor amado, tu bendita, Señor amado, protección, y nuestras almas puedan descansar en ti, Señor, con tu cuidado, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre eterno, háblanos en tu palabra a cada uno y llénanos el alma, todo nuestro ser. Te lo pido también eso, Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea todo para la gloria de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Nuestro Dios, hermanos, bendito sea el Señor. El Señor tiene el control de todas las cosas que pasan. Dios, hermanos, Dios controla todo lo que sucede. Dios tiene en sus manos lo que pasa, todo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y tiene el control de todo el Señor, y Él todo lo ha planeado para que suceda así como ha acontecido. Bendito sea el Señor. Aquí en esta porción de la Biblia que leímos ahorita, en Génesis capítulo número 15, en el versículo número 13, dice así, perdón. Entonces Jehová dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, aquí no dice Abraham, porque después le va a cambiar el nombre a Abraham. Abraham, después le va a poner así, pero ahorita se llama Abraham, porque originalmente se llamaba este hombre, Abraham, nada más. Este hombre de Dios, este gran hombre de Dios. Pero Dios le dijo esto a él: Ten por cierto que tu descendencia, aquí le empieza a hablar de su descendencia, y dice que pero Abraham no tenía ningún hijo y era un anciano, y su esposa era estéril. Su esposa estéril, anciana, él más anciano todavía. Y Dios le dice que va a tener una descendencia, que va a salir mucha gente de él. Y Dios le hablaba que de él iba a salir hasta un país, y un país muy grande, que no se iba a poder, que iba a salir tanta gente de él que ni se iba a poder contar cuánto era. Que iba a ser como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y que si alguno podía contar las estrellas del cielo, entonces iba a poder contar su descendencia, que iba a ser muy grande su descendencia, dice. Perdón. Entonces, aquí Dios está hablando de cosas que todavía no acontecen. Que él va a tener una descendencia grande, Abraham, pero todavía no tenía ni un hijo. Y le habla el Señor de estas cosas a Abraham. Y cuando Dios le empieza a hablar de estas cosas a él, le dice cómo van a vivir sus descendientes. Les dice así, dice así: Ten por cierto que tu descendencia, la que le va a dar Dios bien grande, con su gran poder, porque era imposible que él tuviera hijos, un anciano, tuvo a su hijo, del que va a ser Dios la descendencia, cuando tenía Abraham como 100 años, dice la Biblia que estaba como muerto Abraham, y su esposa pues ancianísima también y estéril. Le dice: Ten por cierto que tu descendencia morará, la descendencia de Abraham iba a vivir, le dijo, en tierra ajena. Cuando tuviera su descendencia, iba a vivir su descendencia, que iba a ser un país, iba a vivir en otro país. Dice, y será esclava allí, y iban a ser esclavos la descendencia de Abraham, y será oprimida, y les iban a tratar mal 400 años. Dice, ¿hasta cuántos años iban a sufrir en otra tierra su descendencia? Dice, mas también a la nación de la cual servirán, a la nación dice Dios, pero que también
los que iban a ser los amos de la descendencia de Abraham, eh, a esos amos dice, juzgaré yo los iba a castigar. Dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y después de eso van a salir de esa nación, de ese país donde está, su descendencia va a salir, de ese país que van a ser sus amos, van a salir ellos, pero con gran riqueza, la descendencia de Abraham. Abraham, hermanos, Abraham tuvo dos hijos. Tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Y después tuvo otro hijo que se llamó Isaac. Ismael lo tuvo él porque él se metió con una esclava que tenía, porque su esposa le dijo así. De esa manera la esposa quería darle un hijo, pero era la forma equivocada porque Dios quiere dársela, pero por medio de su esposa, porque es lo correcto. Entonces tuvo a Ismael y después cuando pasó tiempo, Dios obró milagrosamente para que tuviera un hijo por medio de su esposa. Las dos formas fue algo milagroso porque era muy anciano para embarazar a una mujer. Pero dije de forma milagrosa, después sobró también a que las dos cosas son milagrosas de que pueda tener un hijo, un hombre tan anciano. Porque su esposa, aparte de ser anciana, igual, un poco más joven que él, pero también anciana, era también estéril. Entonces ahí doble milagro, pues. Y le estaba, pues, que era una mujer, pues ya no anciana, pues. Entonces, después Abraham, después de tener a Ismael, tuvo a Isaac por medio de su esposa. Isaac era por el cual Dios iba a hacer la descendencia de Abraham, que iba a ser un país. Que Dios aquí lo dijo que lo iba a pasar, que él iba a hacer. Entonces Ismael, hermanos, Ismael tuvo dos hijos. Se casó con una mujer que también era estéril. Le oraron a Dios y Dios permitió que la mujer estéril, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, tuviera hijos. Y la esposa de Isaac tuvo pero dos hijos, pues tuvo gemelos. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Y el de la bendición también era uno, como con Abraham, que tuvo dos hijos, y de la bendición era Isaac. Ahí el de la bendición de los hijos de Isaac era Jacob. Y Jacob, hermanos, cuando creció también, que viene todo eso es descendencia de Abraham, Jacob cuando creció también, él tuvo pero 12 hijos. Y cuando tuvo 12 hijos, el hijo más chico se llamaba José. Y ese hijo que se llamaba José era un hombre bendecido por Dios, pero era un joven. Y los demás eran ya hombres más grandes. Y sus hermanos no querían a José, porque su papá lo consentía mucho y porque José tenía sueños donde se miraba que José era superior que sus hermanos y aún hasta su padre y su madre le rendían hasta como honor, le rendían honores a mismo José. Y su papá hasta se molestó con ese sueño y se molestaban sus hermanos y más coraje le agarran sus hermanos. Perdón, pero su papá no, su papá se molestó, pero su papá lo amaba mucho y era su hijo preferido. Y lo trataba de una forma especial a él. Así enseña la palabra de Dios. Entonces los hermanos, como tenían tanta molestia contra José, un día andaban con él y lo aventaron en una cisterna. Y ahí José quedó en la cisterna, pero ellos lo querían matar. Y uno de sus hermanos no se animó a hacer eso y trató de hacer cosas para que no lo mataran. Y hasta dijo que para qué lo mataban, porque de todos modos, al final de cuentas, era hermano de ellos. Entonces, lo que pasó, él lo hizo porque no quería que mataran a su hermano, uno de los que odiaban a José. Entonces, pasaron unas personas y vendieron a José como esclavo, porque en ese tiempo era, pues, son milenios atrás, hermanos. Vendieron a José como esclavo, y cuando venden a José como esclavo, a José se lo llevan al país de Egipto. Y cuando se lo llevan a José al país de Egipto, lo compra un hombre que se llamaba Potifar, que era un oficial de Faraón, era un oficial del rey. Y este hombre se lo llevó a vivir a su casa José. Pero cuando se lo lleva a su casa, José vive y pues él hace las cosas bien y todo. Pero como Potifar tenía que hacer el trabajo y José se quedaba ahí, la mujer de Potifar trataba de seducir a José y José huyó de ahí porque él no quiso pecar contra su señor, contra su amo que lo había comprado, porque José era un esclavo de ese señor, porque lo compró como un esclavo. Que escapó de ahí porque la mujer estaba empeñada de querer tener intimidad con él y él no quiso cometer ese pecado, pero a José lo metieron en la cárcel, pero él no hizo ningún mal.
Cuando José lo meten a la cárcel, ahí sucede de que hicieron cosas malas, cosas que desagradaron a Faraón, el copero del rey, del faraón, el que le daba el vino al rey, que le daba su copa al rey que tomara, el hombre que tenía el puesto más largo, más grande, perdón, en todo lo que tiene que ver de servir el vino, el copero, pero el jefe de todos. Él cometió algo que desagradó al rey. Y también el panadero, pero no un panadero normal, sino que estaba encargado de todo lo que es pan en, en el palacio, con el rey, su palacio, también cometió algo malo. Entonces el rey agarró al de más alto rango del pan, el panadero, al más alto rango, el copero, y los metió a la cárcel. Y cuando los metió a la cárcel, los dos tuvieron un sueño. Cada uno tuvo un sueño, en la misma noche tuvieron un sueño. El panadero tuvo un sueño y el copero otro sueño, cada quien su sueño. Pero al siguiente día estaban tristes por el sueño. Entonces, estaban tristes por el sueño y José los miró y les dijo, ¿por qué están tristes? Porque José estaba en la cárcel, también no estaban ellos. Y les dijeron, es que nadie puede interpretar nuestro sueño que tuvimos. Entonces, José les hace una pregunta, ¿y de quién son las interpretaciones? Sino de Dios, porque para Dios no hay secretos, Dios descubre lo que sea. Para Dios no hay nada escondido. Para nuestro Señor bendito sea la gloria. Entonces, el copero le empieza a contar lo que él soñó. Y cuando le empieza a contar lo que soñó, le dice a José, mira, la interpretación de tu sueño quiere decir que vas a estar 3 días aquí en la cárcel, pero después de eso vas otra vez a recuperar tu posición en el palacio y vas a darle otra vez la copa que se tome el rey. Entonces dice la palabra de Dios que como el panadero vio que era buena la interpretación, o sea, buena en la forma no que interpretó, que sí supo interpretar, sino que respondió algo, algo bueno, no algo que le iba a pasar malo al copero. Entonces dice la palabra de Dios que entonces el panadero también contó su sueño. Y cuando contó su sueño, el panadero le dijo a José, interpretaciones de que tú vas a estar aquí 3 días también, pero después de esos 3 días, el rey, el faraón, te va a cortar la cabeza. Y así pasó, pasaron 3 días. Entonces, antes de eso, antes de que pasaran los 3 días, le dijo José al copero, antes de que le interpretara el sueño al panadero, le dijo esto. Le dijo, le dio a entender con las palabras que le dio que abogara por él con Faraón cuando él estuviera con Faraón, porque él iba a salir de ahí, como le dijo que iba a salir ahí al copero. Como le dijo, como le dijo José al copero que iba a salir de ahí. Entonces le dijo, cuando salgas de aquí, habla con el rey, con Faraón. Habla de mí para que yo salga de esta casa, para que salga de este lugar. Dice, pero era la cárcel, pero dice de esta casa. Entonces, ya después, ya el panadero contó el sueño y le dijo, pues José, pues que iba a morir. Él a los 3 días le iba a matar, pues Faraón. Pasaron los 3 días y ya que pasaron los 3 días, al panadero lo mata el rey, lo mata Faraón y al copero a los 3 días lo regresa otra vez al palacio y está sirviendo y le da la copa otra vez. El copero que tenía la posición más alta y le daba otra vez la copa que bebía el rey personalmente, Faraón. Y ese Faraón no es el Faraón de las plagas de Egipto. Lo que pasa es que en la Biblia, Faraón es un título de los reyes de Egipto. Por eso hay muchos faraones, sino que viva muchos años, sino que cada tiempo había diferente faraón. Este es otro faraón. Todavía no estaba el faraón de las plagas que Dios mandó. Ese va a ser el que va a seguir del que estoy hablando ahorita. Entonces, así sucedió, pero dice la palabra de Dios que el rey, perdón, que el copero se olvidó de lo que le dijo José, que le ayudara, que abogara con el rey cuando él saliera. Se olvidó de eso y no le echó la mano, porque se le olvidó nada más, por eso, no por una mala. José siguió ahí, pero lo que pasa que después Faraón tuvo sueño. Tuvo un sueño, pero nadie se lo podía interpretar, nadie sabía lo que significaba. Entonces el copero se acordó que José les había interpretado los sueños en la cárcel y que habían sido correctos.
Y fui y le contó a Faraón, mira que en la cárcel le conocimos a este hombre y nos interpretó los sueños y así murió pues el panadero y así, o sea, y así estoy yo aquí también y todo. Fue correcto lo que interpretó. Entonces a Faraón le interesó porque miró que sí, lo que decía sí era correcto, la interpretación de sueños, sí interpretaba bien los sueños, pues no voy a sino Dios a través de él, pues. Entonces, porque el Señor es el que hace todo, todos sabemos eso, los hijos del Señor. Entonces, y así nos enseña su palabra. Entonces mandó el rey llamar a José y sacan a José de la cárcel. Lo sacan de la cárcel, Faraón le cuenta su sueño y le dice, Dios le dice a Faraón a través de José la interpretación. Y le dice que lo que significa su sueño es que van a haber 7 años, que van a tener mucho cultivo, van a cosechar mucho alimento, cosechar mucho alimento. Y le dice, y va a haber 7 años también, pero de mucha escasez. Y esa escasez, hermanos, era una escasez especial, porque iba a haber escasez de comida, pero en todas partes, en todos los países, no nada más en Egipto, en todas partes. Faraón le creyó que se iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José le dijo que guardara los 7 años de abundancia, que guardara todos los alimentos, que guardara todo el alimento que está de más, para cuando no hubiera alimento los 7 años, tuvieran para alimentarse. Y Faraón le creyó y lo hizo así. Y resulta que había muchísima abundancia y recogían demasiado. Y aún así guardaban, aunque tenían demasiado, todo lo tenían bien organizado y no desperdiciaban nada. Entonces lo que pasó, que pasaron los 7 años de abundancia y vinieron los 7 años de escasez. Cuando vinieron los 7 años de escasez, como era en muchas partes, no en muchos países, no nada más en Egipto, entonces lo que pasó, que los hermanos de José, que vivían en otro país, vivían en la tierra de Canaán, tuvieron necesidad allá porque no había alimento en ninguna parte, fueron a comprar alimento a Egipto, porque Egipto había guardado mucho alimento cuando tuvieron abundancia por 7 años. Y en Egipto, el que vendía los alimentos era José, porque lo pusieron Faraón lo puso en un puesto alto, así Dios lo puso engrandecido a José, porque era un hombre de Dios. Y José le vendía alimentos a todos los países que iban a comprar comida, a toda la gente que quería comprar comida. Y resulta que vinieron también sus hermanos de la tierra de Canaán a comprar comida, los mandó Jacob, el papá de José. Entonces, cuando fueron a comprar comida, José los reconoció, pero ellos no reconocieron a José, porque él ya estaba diferente y todo. Claro que estaba más grande y todo, pero también vestido diferente y todo, y pues no sabían ni lo reconocían. Y así fueron algunas veces y José nunca quiso darse a conocer. Mire, yo soy, reconózcanme, mira, o no me reconoce, mire, pero yo soy su hermano. Él siempre estaba como ocultando su identidad, pero él sabía que eran sus hermanos. Entonces, dice que en un momento, ya cuando se pasó el tiempo, José le dijo a sus hermanos que trajeran a su papá, al papá de ellos, que es Jacob. Y ya lo trajeron y todo, y Jacob se descubrió y todo, sabes que yo soy, o sea, su identidad pues verdadera, que él era el hijo de Jacob, que era hermano de los que estaban yendo a comprar, enviados por Jacob. Entonces, Jacob se fue a vivir a Egipto, y en Egipto vivieron los israelitas, y no nomás los hermanos de, Jacob, de José, que eran los 11 hermanos de José, sino que tenían ya mucha descendencia, habían tenido ya muchos hijos, porque ya pasó el tiempo hasta José ya había crecido, que era el más chico, ya tenían hijos y tenían muchos hijos y toda la descendencia llegó a Egipto y llegó Jacob también. Ahí estuvieron y el rey de Egipto, como favorecía mucho a José por la misericordia de Dios, hasta les dio una tierra que se llamaba la tierra de Gosén, que era una tierra muy buena para vivir ahí, para los alimentos, para todo, era muy buena la tierra. Y ahí estuvieron viviendo ellos, ahí estuvieron viviendo. Ahí estuvieron viviendo y llegó el momento, hermanos, llegó el momento que murió Jacob. Y cuando muere Jacob, los hermanos de José tienen miedo. José tuvieron miedo, tal vez, quién sabe si pensaron que su hermano se iba a vengar, porque lo había vendido como esclavo. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nuestro padre dijo cuando estaba vivo que nos perdonaras. Pero la Biblia no dice nada más, nomás dice así. Muchos lo interpretan que estaban mintiendo, porque parece como que están mintiendo, porque la Biblia no dice que pasó eso, sino o sea, no muestra que la escena de que le están
de que Jacob, perdón, está diciendo que José los perdone a ustedes. Entonces, cuando muere Jacob, los hermanos le saben a José, nuestro papá dijo que nos perdonaras. Y esa escena no aparece nunca en la Biblia, nomás aparece que dijo su padre eso, y por eso muchos lo interpretan como que echaron mentiras. A lo mejor fue así, a lo mejor no, nomás Dios sabe, pero le dicen eso a José. Y cuando le dicen eso a José, José llora y todo, y José les dice, ustedes no me vendieron, sino que Dios me trajo aquí para salvar esta gran nación. Entonces José lo que miraba, hermanos, en todo lo que todo lo que había pasado, que lo trataban mal, que lo metieron en una cisterna, que lo vendieron como esclavo, que de ahí después de eso lo metieron a la cárcel, interpretó los sueños, que lo metieron por cosas injustas, pues porque la mujer andaba atrás de él, la mujer de Potifar, y de ahí lo llevaron de ahí el copero habló de él bien cuando salió de la cárcel, que interpretaba bien los sueños, y lo llevaron a Faraón, y Faraón creyó la interpretación de José y almacenó alimentos y todo. Y engrandeció a José y José empezó a hacer todo lo que hizo y todo. José miraba en todo eso, hermanos, que todo estaba por la mano de Dios. No, usted no me vendió en misión esto, sino que Dios me trajo aquí para salvar esta gran nación. Él miraba, hermanos, que toda la historia que él había vivido, todo lo que él había vivido en su vida, todo estaba bajo la mano del Señor. Porque todo, hermanos, todo lo que pasa, todas las cosas que pasan, están bajo la mano de Dios. Todo, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas que pasan. Entonces, después de eso, hermanos, pues murió, pues antes de morir José, cuando ya estaba grande, entonces dijo, cuando yo me muera, Dios va a visitar este pueblo, Israel. Ellos vivían en Gosén, en la tierra de Egipto. Va a visitar este pueblo Israel, y cuando Dios visite este pueblo Israel, dijo él, mis huesos quiero que se los lleven de aquí. Él dijo así, y murió, y estaban sus huesos de José. Y todos murieron, todos los israelíes se murió Jacob, se murieron los 12, los dos hijos de José se murieron, los 12 hijos. Pero, y todos los que habían llegado a Israel, que habían llegado ya que eran muchos, que eran hijos también de los 11 hijos de Jacob, también se murieron, pero como ya tenían un tiempo viviendo en Israel, ya tenían otros hijos nuevos. Como un ejemplo, morimos todos los que ya tenemos más edad, pero dejamos a todos los más jóvenes. Entonces murieron todos los que ya tenían más edad, y quedó una nueva generación. Y esa nueva generación, la Biblia lo pone en el libro de Éxodo, en el capítulo número 1, del versículo 1 al versículo número 14, que eran muchísimos, eran muchos, demasiados. Tanto que hasta Faraón, pero dice la Biblia que ahí ya había otro Faraón que no conoció a José, era un nuevo Faraón, el otro ya se había muerto. El nuevo Faraón que había, ese hasta le tuvo miedo a Israel porque dijo, porque eran muchos. Y en ese entonces, ese Faraón pensó, dijo, el pueblo de Israel es mucho, y si viene guerra, ahí dice eso, donde le dije, si viene guerra, Israel se puede unir con nuestros enemigos, y si se une con nuestros enemigos, pueden pelear contra nosotros y se pueden ir de aquí, y no querían que se fueran de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese entonces los judíos ya no eran agraciados en Egipto, sino que eran esclavos. Dice la Biblia que amargaron sus vidas con trabajos, y que los trataban con rigor, y los ponían a trabajar ladrillos, y los ponían a trabajar en el campo, y los trataban duramente, y les amargaron su vida haciéndoles cosas. Entonces, todo eso pasó a Israel, y cuando Israel pasó todo eso, Israel estuvo pasando todo eso, después Dios, dice la Biblia, que Dios miró el sufrimiento de su pueblo y mandó a Moisés, y por medio de Moisés va con Faraón y le dice que hay que salir a su pueblo Israel, al pueblo de Dios. Pero Faraón no quiere, y Dios manda las plagas hasta que Faraón acceda a dejar ir a Israel. Pero cuando accede dejar ir a Israel, por medio de Dios, Moisés les dice al pueblo de Israel, que eran muchísimos, les dijo que les pidieran cosas a los egipcios cuando iban a salir. Y dice la Biblia, ahí lo dice en esa porción es en Éxodo. Esa porción se encuentra en Éxodo capítulo número 12, versículo 35 al 36. Cuando sucede eso,
Cuando sucede eso, dice la palabra de Dios que le pidieron, el pueblo de Israel le pidió a los egipcios alhajas, pero no alhajas así como de metal, así nomás así, no, alhajas de plata y alhajas pero de oro, cosas caras, y vestidos. En el tiempo antiguo los vestidos eran muy caros. Llegó en un momento histórico también, había un color, que es un color, pues un color para teñir ropa, que hasta valía igual que el oro, de tan costoso que era, y lo usaban nomás los reyes, y si no me equivoco, llegó a costar en ocasiones hasta más que el oro, y solo usaban los reyes. Entonces había vestidos también muy caros también, en tiempo antiguo. Entonces le pidieron cosas muy costosas al pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto no se los negó, se los dieron, porque todo era por mano de Dios. Y dice que así pues se fueron el pueblo de Israel con mucha riqueza. Con mucha riqueza salió de Israel. Salió Israel, perdón, de Egipto. Y, y todo esto, hermanos, cuando ellos salen y después de eso, que los quieren perseguir de todos modos y van con toda la riqueza, ustedes saben que el mar abrió el Señor y cuando quisieron pasar los egipcios por el mar, que pasaba el pueblo de Israel por el mar, cuando quiso pasar el pueblo egipcio, Dios cerró el mar y mató a los egipcios. Entonces, todo esto, hermanos, todo esto que vimos, es lo que aquí dice en la Biblia, lo que leímos ahorita. Génesis capítulo 15, en el versículo número 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham esto, ten por cierto que tu descendencia, y mi descendencia tenía, pero Dios dijo que va a ver su descendencia, y ya vimos cómo sí surgió su descendencia y surgió un país, ya vimos toda la historia. Dice, va a vivir, morará en tierra ajena, y como su descendencia sí vivió en Egipto, como Dios le dijo, pasó. Dice, y será esclava allí, y su hijo fue esclava ahí, los estaban mal, como le dije, eran esclavos ahí en Egipto, pero puede ver en Éxodo capítulo número 1. Dice, y será oprimida 400 años, y 400 años fue esclava. Muchos años fue esclavo, 400 años. También en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del versículo, perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, perdón, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, versículo 6 al 7, ahí se habla que 400 años fueron esclavos ahí también. Y habla también de estas cosas. Entonces aquí dice, 400 años iban a ser esclavos y así pasó. Que todavía no existían y Dios dijo lo que iba a pasar y así pasó. Pasó mucho tiempo para que pasara, pero pasó. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, o sea, a- a- dice que más, cuando aquí dice más, también a la nación a la cual servirán, que el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham iba a servirle a otro, pero como esclavo, a ese que es el amo, que es el amo, a esa nación que es el amo, dice yo juzgaré, que lo iba a castigar Dios. ¿Y cómo lo castigó Dios? Como lo dice en Éxodo, mandó sus plagas el Señor, lo castigó con plagas. Hay gente que no cree en la Biblia y dice, esto es puro cuento. Mire, le voy a decir una cosa. En la historia de en la historia egipcia, en la historia egipcia, que ellos no creen en el Dios de la Biblia, no creen en ellos, tienen dioses demoníacos feos y todo. Pero ellos, en su historia, en historia así como de la escuela, historia de México, la historia así como mi historia de mi país, de México, historia de Estados Unidos, sí, la historia, pero egipcia, ellos tienen redactados en su historia que ellos pasaron plagas. ¿Por qué? Son las plagas aquí que Dios iba a juzgar a Egipto y lo juzgó. Porque Dios no es un cuento, es realidad. Por eso estamos en el año 2000, porque nadie puede negar que si vino Cristo, y pues estamos en el año 2000. El mundo tiene más años, pero sí sé 2000 porque son 2000 años que vino Cristo. Son casi 2020 años, pero se le cierra en el año 2020. Entonces son cosas verídicas lo que la Biblia enseña. Y dice aquí la palabra de Dios. Y después de esto, después que Dios los castiga, dice, saldrán con gran riqueza. Dios le dice esto a Abraham. Todavía Abraham, hermano, no tenía no tenía ni a Ismael, menos a Isaac, menos tenía la descendencia, menos el país. Y Dios le dice todo lo que va a pasar. Y así pasó cuando salieron de Israel, cuando salieron el pueblo. Cuando usted lea Éxodo, léelo si quiere ese libro. Cuando salen de Egipto, salen así con gran riqueza, como Dios le dijo ahí. Nuestro Dios, hermanos, tiene el control de todas las cosas. Y esto es verídico. Este es el libro de Génesis que estamos viendo. No sé si usted sabía, hermanos. Mire, si usted es del Salón del Reino, los que son testigos de Jehová, si usted es católico, si usted es cristiano, evangélico, como en mi caso, todos creemos que el libro de Génesis
aunque tenemos diferentes creencias, sabemos que el libro de Génesis y lo aceptamos, y es así la verdad, que es palabra de Dios. Para nosotros no hay problema. Usted puede estar no de acuerdo con un testigo de Jehová en cosas de la palabra de Dios, pero que usted esté de desacuerdo con él, de que la Génesis sea palabra de Dios, el Epsinosis es palabra de Dios, y nosotros que estamos de acuerdo con ellos en eso, nosotros vamos a decir, no, si es palabra de Dios, porque si es palabra de Dios Génesis. Con un católico también hay diferencias también, pero nunca va a haber una diferencia con un católico y un evangélico también, o un testigo de Jehová. Nadie se va a pelear entre ellos tres de que Génesis no es palabra de Dios. Para los tres es palabra de Dios, y la verdad sí es palabra de Dios Génesis. Y ahora te voy a decir algo, lo que le digo que a lo mejor no sabía usted. El libro de Génesis, hermanos, nosotros lo tomamos como palabra de Dios, y así es, y la verdad sí lo es, obviamente. Pero en el tiempo antiguo, hermanos, Génesis se utilizaba en el pueblo de Israel como un libro de historia. Como usted cuando usted va a la escuela, va a la primaria y le enseñan la historia mexicana. Y usted no dice, este es un libro sagrado, es un libro de historia. Así la revolución y los mexicanos y la historia de México, pues nada más. Así como es la historia de México nada más, o la historia de Estados Unidos, la historia de Japón, la historia de todos los países que hay que tienen sus libros de historia y se cuentan sus historias, así Génesis se tomaba para los judíos como un libro de historia nada más, no como palabra de Dios. Ellos no aceptaban a Génesis como palabra de Dios, lo aceptaban como un libro de historia. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Por dos cosas. Porque, primeramente, si es palabra de Dios, Génesis sí es palabra de Dios. Pero, hermanos, hablando en un contexto nacional como para ellos, Génesis sí es un libro de historia para ellos, en el sentido que ahí muestra cómo empezó su país, quién fue el primer hombre y cómo se desarrolló toda la descendencia de ese hombre y cómo se hizo ese país y las cosas que pasó ese país. Como usted que diga, el primer mexicano, el libro donde viene el primer mexicano y donde salieron todos los mexicanos y la revolución que pasó los mexicanos y cuando los mexicanos tuvieron una victoria o cuando los vencieron, y eso es lo que enseña Génesis, que es la historia nada más de mi país. Eso es lo que hace Génesis, que enseña la historia nada más del pueblo de Israel, como un libro de historia que me enseñara a mí la historia de mi país. Por eso para los judíos era un libro nada más de historia. Ya gracias a Dios, ya tiene mucho tiempo que los judíos aceptan desde hace muchos años que Génesis, ya muchísimo tiempo pasó, que es palabra de Dios y ya lo toman como palabra de Dios, pero también es un libro de historia para ellos. Y la verdad, para nosotros es un libro, es la palabra de Dios, pero en realidad para ellos es un libro de historia nacional, porque ahí enseña cómo su país nació. Era Abraham, y Abraham tuvo a Isaac. Ahí muestra toda tu historia. Tuvo a Ismael, después tuvo a Isaac, dice Isaac tuvo a Jacob, Jacob y Jacob, perdón, era Abraham, Abraham tuvo a Ismael, Abraham tuvo a Ismael y después tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, a Esaú, y Jacob tuvo a sus 12 hijos, y de sus 12 hijos nació todo el país. Y ese país pasó por cosas de bendición, tuvieron buenos tiempos, después fueron esclavos, después salieron de la esclavitud, como usted que diga, mi país fue derrotado por otro país y nos sometieron, después se levantó el país en la revolución y los vencimos, y así, lo que pasa es que ahí fue Dios el que los sacó adelante, entonces, con su poder. Entonces, humanamente hablando, como ellos lo toman todavía y como ellos lo han tomado mucho tiempo, que el libro de historia sea libro de historia para ellos y es palabra de Dios también a la vez. Lo que pasa es que ya lo toman, gracias a Dios, como es historia, pero palabra de Dios también. Y así es. Y es como toman en la actualidad. Es palabra de Dios y es historia de mi país. Y así es, porque así es la verdad. Entonces, digo todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque usted dice, yo no creo esto es lo que Génesis, son cuentos. Pues no son cuentos, porque es un libro de historia de un país. Lo que dice Génesis es verdad. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí dijo, ahí dijo Dios todo lo que iba a pasar. Y todo pasó. Y ellos en su historia, en las escuelas y todo, les enseñaban el libro de Génesis. Esta es la historia, mira, porque esto pasó, esta es la historia de nuestro país, lo que ha pasado como un libro de historia en la escuela. ¿Por qué? Porque saben que eso pasó de verdad. Entonces todo lo que Dios dijo que iba a pasar, así pasó. Y aquí dice lo que iba a pasar y después, pues pasó, y también está en la historia de ellos también de qué pasó. La historia sigue, pues, como la historia de México, la historia de cualquier país. Entonces, hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios, hermanos, todo lo que, lo que pasó, Dios ya lo tenía en sus manos.
Lo que está pasando, Dios lo tiene en sus manos, hermanos. Tranquilo, usted esté tranquilo y contento. Dios tiene en sus manos su vida. Lo que va a pasar, como ayer hablo que todo lo que iba a pasar, Dios lo tiene en sus manos. Va a pasar esto, va a ser lo otro, va a ser la nación de ti y todo, ni nación había de él. Y era imposible que tuvieran que ser un hijo. Y va a ser una nación de ti y los van a vivir así, los van a tratar así hasta 400 años y después van a pasar esto y lo otro y van a salir con riqueza. Y todo lo que Dios hizo y el país surgió como se lo narré al inicio, cómo se fue desarrollando la descendencia de Abraham para formarse un país. Entonces, Dios, hermanos, tiene todo en control. ¿Y por qué pasó todo eso? Porque Dios dijo a Abraham que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a hacer. Dios tiene, hermanos, el control de todas las cosas. Dios tiene el mundo y la historia de la humanidad en sus manos. Dios tiene, hermanos, todo en sus manos. Entonces, hermanos amados, confiemos. Si estamos en el Señor, confiemos en el que tiene control de todas las cosas. Confiemos en el cuidado del Señor. Confíe en el cuidado del Señor. Confíe en eso, porque nosotros, hermanos, estamos seguros en el cuidado del Señor, porque Él es el que tiene el cuidado de todas las cosas. Entonces, nosotros los cristianos no estamos como pensando en qué será el futuro. ¿Qué será? ¿Qué me va a deparar el futuro? Como dice la gente, hasta soy yo como tipo cartas de esas brujerías que hacen y cosas. La gente está así, preocupada, y se agarran consultando a cosas que les interprete según el futuro y todo. Nosotros no estamos así porque el que tiene el pasado, el presente, el futuro en sus manos y controla toda la historia de la humanidad, lo que va a pasar y lo que está pasando y controla y controló todo y controla lo que pasó y todo lo controla y sigue controlando todo. Es el Señor, es nuestro Dios. Entonces, si el que controla todo el que controla todas las cosas perfectamente, todo lo que va a suceder, y controla todo lo que, él controló todo lo que pasó, él controla lo que está pasando, él todo lo tiene en sus manos, el que tiene control de todo, está con nosotros. Y él nos dice en su palabra que confiemos en Él y que Él nos protege, que Él es nuestra ciudad amurallada, estamos protegidos por Él. Entonces, tranquilo, hermanos, no tenga miedo, no tenga temor, esté tranquilo, tenga paz, no tenga temor. Yo sé que tenemos muchas limitaciones. No podemos agradar bien a Dios, tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos tantas cosas. Pero usted confíe, Dios tiene el control de todo. En sus manos está la historia de mi vida, de principio a fin. Él sabe todo y todo en sus manos estamos todos así. Y Él dice que Él me cuida y que confíe en Él. Pues confíe en Él y Él lo cuida y todo va a estar bien porque se controla todas las cosas. Confiemos en el cuidado del Señor, hermanos, y reposemos como la Biblia nos enseña en el Señor. Y si usted no es cristiano, necesita usted reposar en el Señor. Y si usted le pide a Jesucristo que le perdone, usted no es cristiano, mire, la palabra de Dios dice que Jesús murió para salvarlo a usted y resucitó también para salvarlo. Si usted cree eso y usted le pide perdón a Jesús, le pide que le perdone, pero de corazón, con sinceridad, le pide de verdad y creyendo que le va a perdonar, Jesús le va a perdonar. Y usted no va a tener temor y si me muero, y si me pasa, y si el gran problema me acaba, o si pasa esto, tanto problema que tengo, deudas, o esto, o lo que tenga usted, que todos tenemos muchas cosas, no va a tener temor, va a estar tranquilo como estamos cristianos. Por eso la gente a veces no entiende a los cristianos. Porque dice, ¿por qué como tanta cosa que le pasa está tranquilo? Porque confía en el cuidado de Dios. Y aunque le pase lo que le pasa, siempre sigue adelante. Como José, lo odiaban sus hermanos, lo metieron en una cisterna, lo querían matar, lo vendieron como esclavo, lo compran como esclavo, en otra parte otra vez 2 veces esclavo, luego los seducen, lo meten a la cárcel injustamente y sale de ahí y Dios lo engrandece. ¿Por qué? Porque Dios lo cuidaba. Aunque le pasaran males, siempre Dios lo protegió y estuvo bien. Entonces usted si recibe a Cristo ya no va a tener temor. ¿Y qué me va a pasar? ¿Qué pasará? Pues lo que va a pasar que usted va a tener tranquilidad en su corazón. Va a descansar en las manos de Dios. Y va a estar tranquilo, porque el que controla todo, toda su vida y toda la vida de todas las personas, es el Señor. Y el Señor lo va a cuidar a usted. Y la Biblia enseña que Él va a tener cuidado de usted. Pero tiene que creer en Jesucristo, que Él murió por sus pecados y pedirle perdón a Él. Pedirle perdón porque usted quiere ser perdonado y usted quiere ser salvo de la ira que viene, del castigo de Dios que viene. Y usted quiere ser perdonado, no tener ese temor y ser perdonado y tener paz y tranquilidad y reposar, que repose su alma, su corazón, su mente, su cuerpo, repose en la quietud, en la paz, en el amor de Dios. Y usted esté tranquilo porque el que tiene control de todo lo cuida. Si quiere pedirle a Jesús que le perdone sus pecados,
Yo le voy a pedir por favor que cierre sus ojos y que incline su rostro como reverencia a Jesucristo, porque le vamos a orar al Señor bendito. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a orarle a Él y repita lo que yo digo, pero con toda sinceridad y confianza, con tranquilidad, y que el Señor lo va a hacer y el Señor le va a perdonar y lo va a proteger, y usted va a estar en las manos del que controla todas las cosas, y usted va a estar seguro porque Él lo va a cuidar. Repita lo que yo digo. Señor Jesucristo, perdóname, Dios mío. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor Jesucristo. Gracias por morir por mí, Señor Jesús. Límpiame de mis pecados, Jesucristo. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesucristo, lléname de ti. Gracias, Señor, por perdonarme. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró así, Dios le ha perdonado. Dios le bendiga, siga adelante. Ya es usted un hijo de Dios. Ya Dios le ha perdonado. Usted ya está en las manos del Señor, en su cuidado. Usted lo que tiene que hacer ahorita es seguir adelante. Ve estas predicaciones para que Dios le siga bendiciendo, llenando su bendición. Si tiene Biblia, léala. Si tiene la salud para leerla, léala. Si sus ojos están bien. Si yo, la verdad, hermano, yo no puedo leer muy bien. Estoy de la vista gastada, lo que sea. Entonces vea solo las predicaciones, que alguien se la lea la Biblia. Si puede leerla, léala. Vea las predicaciones para que Dios le bendiga. Siga adelante. Busque a Dios y dígale al Señor, Señor, gracias porque me has perdonado, y esté tranquilo en el cuidado del Señor. Si alguien no se ha suscrito al canal, si usted acaba de recibir a Cristo también no se ha suscrito, o usted ve esas predicaciones y no se ha suscrito, suscríbase, nomás toque la palabra suscribir y ya va a estar suscrito. Toque la campana que aparece y le van a salir 3 campanitas. Y una de las campanitas, la que está más alta, dice la palabra todas. Tóquela para que le lleguen todas las predicaciones y Dios le bendiga y usted siga adelante. Cada día subimos una nueva predicación para la gloria de Dios y el Señor le va a estar bendiciendo. Sígalas viendo para que el Señor le siga llenando de bendición, y confiemos en el cuidado de nuestro Dios. Él nos cuida, hay que reposar en Él. Dios les bendiga, que es lo que el Señor nos invita a hacer. Dios me los bendiga.